Tengo un amigo de hace muchos años Sí. que tenía una adicción que en principio parecía él no le daba, ni yo tampoco por ignorancia, la importancia de cómo le afectaba la vida. Pasó el tiempo, cada uno tomó su camino y nos volvimos a encontrar después de muchos años. Y me sorprendió en qué estado lo encontré, siendo de que, bueno, tanto él como yo ya estamos dando vuelta el codo, ¿viste? O sea, ya estamos viniendo de vuelta. Uh-huh. Entonces, perdió todo. O sea que lo encontraste mal. Sí, perdió la familia, perdió a los hijos, perdió su negocio, su buen pasar, sus bienes, y terminó alojado en la casa de la hermana. ¿Todo por qué? ¿Por qué? Porque tenía una adicción, o también llamada ludopatía, es decir, una adicción al juego. Motivo por el cual ya está con nosotros el doctor Andrés Mega, quien es psiquiatra, y le decimos buenas noches. Andrés, el gusto de volver a encontrarme con vos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Muy, pero muy bien. ¿Qué tema de la ludopatía, no, la adicción al juego? Es un tema tremendo, una patología severa con, como lo estás comentando, tremendas consecuencias personales, interpersonales, sociales, y una verdadera adicción hoy día, porque vos sabés que los psiquiatras tenemos un manual internacional de clasificación de enfermedades mentales, que se utiliza en todo el mundo para tratar de agrupar y entender, sin diferencia de países, de qué estamos hablando cuando hablamos de una persona con determinados signos y síntomas. Y el tema de la ludopatía, del juego patológico, también llamado así, era considerado hasta hace no mucho un trastorno del control de los impulsos. Pero las características especiales que presenta tanto a nivel social como también a nivel neurobioquímico, es decir, a nivel de lo que se produce en los neurotransmisores de la persona enferma, lo ha ubicado ya dentro del campo de las adicciones, como si fuera una dependencia de alcohol, a las drogas o cualquier otro tipo de dependencia. Uh-huh. Entonces, en este punto hay un tema muy especial y muy importante, que es poder ubicar qué condiciones o qué características tiene una persona determinada para poder ser ubicada dentro del llamado juego patológico. Porque a veces, y como bien relatabas, a veces es bastante difícil para algunas personas decir, bueno, pero yo juego, a mí me gusta entretenerme, trabajo todo el día o trabajo todo el año y tengo derecho a algún tipo de diversión, entonces me voy y me juego unos pesitos a la ruleta, al bingo, etcétera, etcétera. Entonces, si te parece, para que la audiencia de todo el país que te está escuchando pueda tener una referencia, yo te relataría de este DSM, de este manual internacional, las condiciones que deben estar presentes para que la misma persona que están escuchando puedan ubicar en conocidos, parientes, amigos que tienen este tipo de problemas, qué condiciones están presentes para llegar a poder establecer si tienen o no tienen la enfermedad, si a vos te parece. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, entonces, hay que ubicar, como siempre, unas, por lo menos, 5 más de las siguientes cosas que voy a mencionar para poder encuadrar que estamos en presencia de un cuadro, de un enfermo de juego patológico o afectado de ludopatía. La primera es la preocupación persistente por el juego. La segunda es la necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación. Tercera, el fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego, porque el paciente en un momento determinado, el enfermo, se da cuenta que eso lo daña, pero no puede, intenta, pero no puede detener y parar de jugar. La cuarta, la inquietud o irritabilidad cuando intenta interrumpir o detener el juego, una especie de
síndrome de abstinencia. Número 5, el juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia, ¿sí? Exactamente lo mismo que el alcohol. El sexto, después de perder en el juego, se vuelve otro día para intentar recuperar lo perdido. En el séptimo lugar, se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación con el juego. En octavo lugar, se cometen actos ilegales como falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para financiar el juego. Noveno punto, se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y oportunidades educativas o profesionales debido al juego. Y en último lugar, se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la desesperada situación financiera causada por el juego. Es decir, con reunir 5 de estas condiciones que acabo de mencionar, ya está constituida la patología y ya obviamente llegamos a un diagnóstico y obviamente una necesidad de tratamiento. O sea, con la mitad, doctor, o sea, con la mitad de las con las la características. mitad de los 10 signos, y de estos 10 por lo menos presenta 5, ya estamos en presencia de alguien con un tema de ludopatía o juego patológico, es un enfermo por esta situación de juego. Y el problema, como tantas otras cosas que ocurren en psiquiatría, es que el enfermo, y particularmente por las características y la condena social que esta situación conlleva, niega hasta las últimas consecuencias, niega que realmente sea un problema, niega que esto sea una dificultad, niega lo innegable, trata de tapar el sol con la mano, cuando las cosas se hacen harto evidentes. Vos sabés que en una oportunidad he tratado a algunos pacientes con esta afección, y lo que me llegó una vez, en una oportunidad me llegó una pareja que los dos eran ludópatas, exactamente los dos. Qué difícil. Y los dos habían perdido, gente de muy buena posición económica, especialmente la mujer que era hija de una familia de un pasar económico realmente muy importante, y habían perdido 2 casas y una quinta muy importante jugando esto, y negaban hasta lo absolutamente inverosímil la condición y negaban los efectos que esto había producido. Sí. Y al mismo tiempo se apasionaban cuando contaban en sesión, porque venían los dos a hablar del problema, se apasionaban cuando contaban esta sensación vertiginosa que les daba el momento de entrar y empezar a jugar y esperar el desenlace. Y decían, usted no sabe lo que se siente, doctor. A punto tal, y fíjate lo que es la patología, que en el juego que ellos hacían, la forma que jugaban en los casinos de la ciudad y en distintos lados, se jugaban hasta el monto que habían destinado para la educación de los hijos. No. Y se habían jugado mis honorarios. Bueno. Digamos, es decir... ¿Y cómo se resolvió eso? Habían acumulado una deuda conmigo y dijeron, doctor, veníamos con la plata para pagarle las consultas. Y justo pasó el quinielero. Pasamos por Palermo y no pudimos frenarnos. ¿Qué va? Así que, y entramos que creíamos, porque ahí está el comentario que está relatado en estos signos y síntomas que estaba comentando, queríamos recuperar lo que habíamos perdido, doctor, y terminamos perdiendo sus honorarios, discúlpenos. Qué bravo. Es decir, son situaciones que inclusive parecen como que superan la sana crítica o la sana lógica. ¿Y cómo se sale? ¿O es como otras adicciones, como por ejemplo el alcoholismo, que es un día a día? Por hoy no. Bueno, el punto de salir, como cualquier otra patología mental o enfermedad, es primero entender y aceptar que uno lo tiene. El primer paso, esencial. Y el segundo, pese a la angustia, porque como está relatado acá,
hay una etapa muy dura que es el poder frenar el mal humor, el malestar psicológico muy importante, la irritabilidad que se genera por el síndrome de abstinencia al dejar el juego. Estamos hablando de una dependencia como si fuera una dependencia al alcohol o a las drogas. Y como cualquier dependencia al alcohol o a las drogas, vos retirás inicialmente el estímulo placentero, que es la droga o en este caso el juego, y tenés que pasar por un periodo muy difícil, que es poder, vamos a decir, soportar los síntomas de el retiro, lo que se llama en inglés el withdrawal, es decir, el abandono de, digamos, el consumo o la dependencia, en este caso el juego, y todo el malestar psicológicamente significativo caracterizado por ansiedad, irritabilidad, depresión, etcétera, etcétera, que acompaña a este momento hasta poder estabilizarse e iniciar el camino de la toma de conciencia y recuperación. Doctor. Esto, sí, perdón, adelante. Bueno, le quería hacer un comentario. Este tema a mí me toca de cerca. Tuve un familiar, una ex suegra, que tenía este problema, y es realmente las características que me dijo usted recién, que mencionaba usted recién, pero también nosotros notábamos que se volvía tan, o sea, había periodos de tan exceso al juego que no importaba nada, o sea, no importaba la familia, o sea, era capaz de dejar, por ejemplo, un bebé de 1 año solo toda una tarde con total de irse a jugar al bingo o a jugar al juego, ¿no? Exactamente. El punto es que el enfermo de un problema de ludopatía está esclavo de los síntomas, sí, y está esclavo de eso que describían esta pareja, este vértigo que se siente en la situación de jugar y la ansiedad que se despierta cuando está en la segunda etapa, donde él considera necesario, él o ella, consideran necesario volver para recuperar lo perdido, porque se dan cuenta del deterioro económico que están sufriendo, del deterioro social, del deterioro en las relaciones familiares, sociales, interpersonales, de que lo reconocen los parientes y amigos como un jugador y sin embargo siguen siendo, más allá de esa desaprobación y condena social, porque el placer y el vértigo, que se siente, por llamarlo de alguna manera, es incomparable, como lo describen. Sí. Ahora, hay un momento sí, de la enfermedad que se vuelve incontrolable, que se pierden las riendas, doctor. Se pierden las riendas y por ello mismo, un detalle que no es muy conocido por todo el mundo, pero que es obligatorio por ley, todos los centros, ya sea bingos, casinos, etcétera, etcétera, tienen un libro de admisión en la entrada. ¿Qué es esto del libro de admisión? Esto es por ley que se hace aquí y en todo el mundo. Uno, reconociéndose jugador, va un determinado día a la administración del lugar y pide que lo anoten en el libro. ¿Qué significa esto? Que cuando uno llega con ganas de jugar, le bloquean la entrada, le impiden entrar. ¿Sí? Al ser anotado en el libro. Pero ¿qué pasa? Echa la ley, echa la trampa. Hay determinados días en que uno llega, le impiden entrar, entonces vuelve otro día determinado, fuera de horario, y dice, no, quiero que me saquen del libro. Y obviamente lo borran de la prohibición de entrar y entonces vuelve a entrar y sigue haciendo un desastre. ¿Y un familiar no puede anotarlo y que quede prohibido? Tiene que ser la misma persona, ese es el punto. Por eso suceden estas complicaciones, porque la misma persona que pide su propia exclusión, vamos a decir, de la sala de juego, y la misma persona vuelve otro día y pide sáquenme de este listado que quiero venir otro día, no ese, otro día, a ver si puedo jugar. Y hay un montón de carteles
lo he visto en casinos no solamente aquí, sino afuera, y carteles visibles que dicen, bueno, si usted tiene un problema con el juego, llame a tal número, etcétera, etcétera. Pero bueno, el nivel de deterioro social, personal, patrimonial es tan grande y tan importante que dejó de llamarse entonces, como decía al principio, un trastorno del control de los impulsos y ya pasa a un campo de la adicción. Adicción que tiene que ser tratada por todos los medios posibles, entendiendo esto, tratamientos a nivel psicoterapéutico, individual, grupal, familiar, y también tratamiento farmacológico, porque una de las explicaciones neurobioquímicas involucradas en el estudio de la ludopatía habla de cuadros que tienen que ver con depresión y privación de norepinefrina y de serotonina especialmente. Por eso uno de los tratamientos postulados pasa por la utilización de antidepresivos del tipo de la paroxetina. Doctor, lo interrumpo un segundito porque nos acaba de llegar una pregunta que es de Graciela de Lanús y dice, consulta para el doctor, ¿puede ser que a medida que va avanzando la enfermedad también se va duplicando la cantidad de dinero que se apuesta? Por supuesto, los montos son mayores porque la excitación y no encuentro otra palabra, este vértigo, este rush que se diría en inglés, es mayor en la medida del mayor monto acumulado. Esto es como la sensación que algún paciente describió en el consultorio es, doctor, esto es como tirarse de un puente con el elástico en el tobillo. Digamos, usted no sabe lo que se siente. Puro vértigo. Sentir sentir adrenalina. El viento en la cara mientras uno va cayendo, digamos, ¿no? Sí. Doctor, ¿le puedo leer otra pregunta de otro oyente? ¿Cómo no, Mariano, por favor? Nos dice el amigo Gonzalo, dice, por favor que el doctor explique que la tendencia suicida está muy al apego de la persona ludópata. Bueno, el comentario está muy bien porque cuando estamos hablando de mecanismos depresivos involucrados, donde la única pasión, el único interés, la única motivación pasa por este vértigo, por esta sensación incontrolable y que lo esclaviza y lo domina a uno, que es la pasión por el juego, y que en un momento determinado uno ha jugado tanto que ya no tiene a quién recurrir, ni a prestamistas a los cuales llamar, ni nadie que le preste dinero para seguir en este vértigo del juego, es donde uno se confronta, el paciente en este momento tan grave y profundo, se confronta con su propio vacío, con su propia sensación de inutilidad, y ahí es donde sentimientos de autoeliminación pueden aflorar, que ya estaban de alguna manera, pero que pueden aflorar sintomáticamente de la forma más intensa, por lo cual lo que dice el oyente es totalmente correcto y requiere urgente intervención del psiquiatra, claro está. Doctor, nos hace una pregunta muy interesante Fernando, bueno, creo yo, ¿no?, que es interesante, que dice, pregunta para el doctor, ¿tiene que ver la situación económica en juego? Dice, en los países más pobres es donde más se juega. Sí, señor. Es decir, todo lo que sea juego de azar, todo lo que sea poder explotar ese lado mágico que tenemos los seres humanos, ese pensamiento mágico de que un día va a venir un mago o va a salir un genio de la lámpara que uno va a frotar y le va a conceder los 3 deseos, eso infantil que está anclado en la mente de todos los seres humanos, de que la situación desafortunada que uno está, o apremiante que uno está transcurriendo, se va a resolver del día a la noche así en un chasquear de dedos. Bueno, eso exactamente está todo el tiempo presente en el pensamiento de todos, en mayor o menor medida. Y entonces, las casas de juego, la forma de poder ganar dinero rápido y sin esfuerzo, la posibilidad de que un billete de lotería lo saque a uno de una situación de deudas apremiante o
o una jugada del loto, o del kini, o de cualquier juego de azar, eso está permanentemente ahí como si fuera esto precisamente, un mecanismo mágico que resuelve los temas de uno de una vez y para siempre. Muy bien, doctor Andrés Mega, psiquiatra. Hoy el tema que nos ocupó fue ludo.